Buenas tardes a todos, gracias por estar esta tarde compartiendo con nosotros. Bueno, en el panel que estamos presentando hoy tenemos a personalidades destacadas, la mayoría de ustedes ya los conocen seguramente, pero voy a hacer una introducción más formal, muy breve de sus reseñas de trayectorias laborales. Lo cierto es que son personalidades con mucha experiencia, así que lo que les menciono a continuación es solo un extracto de su expertise. En este caso vamos a estar con Elba López Mourelo, funcionaria de instituciones del mercado de trabajo inclusivo en la oficina de la Organización Internacional del Trabajo en Argentina, donde lidera la estrategia sobre mejora de las condiciones de trabajo, transición a la economía formal e igualdad de oportunidades. También nos va a acompañar Giovanni Alves, doctor en Ciencias Sociales de la UNICAMP, docente de Teoría Sociológica de la Universidad Estadual Paulista, profesor de Sociología en dicha universidad, magíster en Sociología de UNICAMP, líder del Grupo de Investigación, Estudios de Globalización y coordinador general de la Red de Estudios de Trabajo. Juan Manuel Ottaviano también nos va a acompañar, es abogado especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Buenos Aires, responsable del área de Futuro del Trabajo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, fue asesor del Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, es colaborador del CETIP, de la UNSAM, miembro de Webplus y socio del CENS. Y por último, me complace presentar al doctor Julio Nefa, ya todos los deben conocer, su extensa trayectoria. Él es doctor en Economía del Trabajo de la Universidad de París I, licenciado en Economía Política de la UBA, realizó sus estudios de posgrado en París, Desarrollo Económico en el IEDES, realizó también estudios de Ciencia Política y Administración Pública, entre otros. En el año 1971 fundó y dirigió el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, el CEIL, y sus temas de investigación refieren a las condiciones y medio ambiente de trabajo, procesos de trabajo, economía del trabajo, cambio científico y tecnológico y recientemente riesgos psicosociales en el trabajo. Y nuevamente les doy las gracias a todos los expositores por acompañarnos y les cedo la palabra al doctor Nefa para que pueda introducir la temática. Muy bien, muy buenas tardes. Yo voy a colocar si puedo, una filmina, digamos. Y bueno, en primer lugar, bueno, agradezco mucho aquí digamos, a las personas que están organizando esto, en primer lugar a Mirta Gavilán, y creo que, digamos, va a ser un panel muy interesante. Es para mí un honor compartir con los colegas. Algunos son investigadores del CEIL, como Escofienza, y también están algunos de ellos entre los participantes. Bueno, con la doctora López Mourelo estoy muy contento de participar. Bueno, yo soy un ex funcionario de OIT hace mucho tiempo, de modo que encontrarme con una colega me da mucha alegría. Y con, bueno, Ottaviano es un abogado laboralista, digamos, que domina el tema sobre el cual vamos a hablar hoy, y Giovanni Alves nos va a dar un poco una visión más latinoamericana de lo que está pasando en este momento en Brasil. Bueno, entonces yo voy a hablar, digamos, de situar la economía de plataforma en un contexto más amplio. Sería una reflexión, propongo una reflexión teórica para que después podamos comprender un poco esta reflexión, y comienzo de alguna manera situando la economía de plataforma en el contexto de la evolución del modo de producción capitalista, y cuáles son, voy a hacer algunas reflexiones al final sobre el impacto sobre la salud. Bueno, entonces, hubo un cambio muy fuerte en el modo de producción capitalista con la crisis del régimen de acumulación a mediados de los años 70, y como consecuencia de esa crisis, digamos, los países capitalistas industrializados adoptaron lo que llamamos el consenso de Washington, con las privatizaciones, la desregulación de los mercados, la apertura y la atracción al capital extranjero, la globalización y la financiarización, con la hegemonía de las empresas transnacionales y de los fondos de inversión, y que dio lugar a un periodo muy distinto del periodo anterior, de tipo keynesiano-fordista,
con el estancamiento económico, un débil crecimiento, inflación, desempleo, y la característica fundamental es una supremacía del mercado, de alguna manera, y una nueva orientación del Estado. Entonces, es un cambio realmente importante, y, digamos, uno de los cambios que quisiera hacer notar es básicamente que cambia, digamos, la economía, la dinámica de la economía, básicamente, que había predominado desde la óptica de la oferta en ese periodo de tipo keynesiano-fordista, se pasa a otra dinámica, en el cual ya ahí la dinámica va a ser la demanda, y la demanda se redujo como consecuencia de la crisis, y entonces las empresas salen a buscar los clientes o toman la iniciativa para acercarse a ellos, ya sea por medio de la publicidad o favoreciendo el contacto entre la oferta y la demanda, y eso significa un cambio de paradigma. Bueno, es una gran transformación la que ocurre, con grandes impactos sobre el trabajo, como el que vamos a analizar hoy. Bueno, las grandes empresas comenzaron un proceso sistemático de reducción de su tamaño para hacer más fácil la gobernanza. Se desconcentran en unidades de negocios semiautónomos, y para evitar que caigan las tasas de ganancia buscan pagar menos impuestos, reducir los costos fijos, así como los costos salariales y para la seguridad social. El objetivo implícito es disminuir progresivamente la proporción de los trabajadores contratados por tiempo indeterminado y con garantías de estabilidad. Es lo que nosotros denominamos los verdaderos empleos. Y eso implicó un cambio en la relación salarial. Y para lograr ese objetivo se recurrió, por una parte, a la exteriorización física de la fuerza de trabajo que estaba dentro de la empresa, impulsando la subcontratación, la tercerización, la deslocalización, para achicar su planta de personal estable, reducir los costos salariales y laborales, y al mismo tiempo debilitar las organizaciones sindicales. También la otra medida fue la exteriorización jurídica de los trabajadores, disminuyendo los contratos de duración por tiempo indeterminado. De vuelta, para los regulacionistas, esos son los verdaderos empleos, recurriendo para ello a los contratos por tiempo determinado, a plazo fijo, y a otras formas específicas de empleo. O también, y más recientemente, diversas modalidades de trabajo precario donde no hay una relación jurídica de subordinación y de dependencia que esté regida por la ley de contrato de trabajo. Entonces, se reemplaza por contratos regidos por el derecho comercial o civil, como son los trabajadores autónomos y los monotributistas, reduciendo así sensiblemente los costos laborales, y, es decir, el salario indirecto. O también, lo que es más grave, se ofrece un empleo no registrado, con menores salarios y sin protección social. Y esto me parece que es importante, porque en Argentina ese trabajo no registrado representa más del 35% de los asalariados. Entonces, es en este contexto que propongo entender las economías de plataforma como un nuevo tipo de trabajo, pero atípico, donde hay, de alguna manera, utilización de las nuevas tecnologías informatizadas, y, digamos, están por una parte los que venden a las familias un servicio a domicilio, los trabajos de cuidado, para cuidado de las personas, cuidado de la salud, con tareas de mantenimiento, de limpieza, reparaciones, enseñanza a domicilio, que está ahora generalizándose. También los que ofrecen servicios de transporte automóvil a pedido, y es el famoso Uber, los que entregan productos a consumidores, como sería lo que vamos a ver hoy, y en todas ellas, digamos, es importante porque todas ellas dan lugar a economías de plataforma. Entonces, lo importante es que ellas no se consideran empresas. Eso me parece que es la particularidad simple de ofertar productos utilizando algoritmos sin necesidad de tener empleados en su planta de personal. Y esas organizaciones son de carácter transnacional, de alguna manera, y se las arreglan para no quedar sometidos al impuestos a los réditos, invocando la promoción para las industrias del conocimiento, no recibir la inspección de trabajo porque dicen que no tienen empleados, y también celebrar no
celebrar contratos de trabajo con todo lo que eso implica. Y en Argentina, algunas de las que se ocupan de esos trabajos de distribución, de reparto, como se llaman, las más conocidas son Globo, Rappi, Pedidos Ya. Y también una experiencia cooperativa que no sé cuál es como su funcionamiento actual. Entonces, es una forma de organización económica que se instaura en la época del capitalismo cognitivo. Y su actividad consiste en conectar directamente a los a través del proceso de trabajo. Bueno, primero, los medios de producción utilizados son específicos y no requieren mucho capital. Son muchas empresas que funcionan en la nube. Básicamente, buena parte de los medios de trabajo que se utilizan sobre el territorio son aportados por los propios trabajadores, la bicicleta o la moto, en el caso de estos trabajadores, la ropa de trabajo y el casco, el alquila el repartidor, y lo importante es que también puede darse en algunas grandes ciudades repartidores que se desplazan a pie para hacer el reparto. Entonces tenemos organizaciones que requieren poca dotación de capital fijo, dado que las sedes de las plataformas no requieren mucho espacio, las operaciones se concretan en el ciberespacio, pero los productos se trasladan en el territorio, es decir, son dispositivos electrónicos para la entrega de las mercancías o prestar servicios de mensajería a los consumidores que los solicitan. Y la empresa proveedora del producto entrega el pedido al cliente por medio de un repartidor que los transporta hacia su domicilio. Y la fuerza de trabajo, básicamente, digamos, las empresas aducen, digamos, que es un trabajo flexible y cómodo, con facilidad para ambas partes, para ingresar y salir, es decir, que serían trabajadores verdaderamente libres, podrían elegir el territorio donde trabajar, los días o horarios que más les conviene, siendo eso compatible con otras actividades que no impiden utilizar el tiempo libre. Así que todas estas características retengámoslas porque justamente son las que no se reproducen de la misma manera entre los trabajadores de plataforma y por lo tanto eso es el argumento de algunos juristas básicamente de orientación más bien proempresarial, que dicen que no son verdaderos trabajadores y no son asalariados. Bueno, los trabajadores serían como microempresarios o emprendedores que deciden libremente la duración de la jornada, los días que van a trabajar y los horarios. Es un trabajo nómade que se desplaza en el territorio. Son trabajadores jóvenes. Pienso que la doctora Elba Morelos nos va a dar datos de una encuesta que hizo la OIT el año pasado. Son todos trabajadores que tienen que estar en muy buen estado de salud, aunque no hay un examen médico preocupacional porque deben caminar, pedalear durante horas. Con frecuencia hay muchos trabajadores extranjeros, en condiciones de precariedad. A eso se los llama colaboradores, para no dar la idea de que son asalariados. Ellos tienen que disponer de esos medios de producción, pero básicamente no se sabe con exactitud cuántos son. Algunas estimaciones dirían que en Argentina serían más de 100.000 y los que hacen tareas de reparto de estas empresas que mencioné serían unos 60.000, pero no hay todavía un verdadero censo. Hay una relación de trabajo no asalariado, es decir, que es una situación que existía anteriormente en el país, de gente que trabajaba en su domicilio, pero no eran asalariados. Básicamente eran como hoy les llamaríamos monotributistas, el caso de las costureras, básicamente, que trabajaban en sus domicilios y cobraban según el rendimiento por la cantidad de camisas o de pantalones que cosían. Bueno, se da la paradoja de que básicamente en términos del derecho de trabajo, en la versión neoliberal, esta sería una actividad sin empleadores ni trabajadores asalariados, y por lo tanto quedan al margen del derecho del trabajo las normas fiscales y tributarias. En el momento en que se incorporan a la plataforma, ambas partes dejan expresamente establecido que no son asalariados en relación de dependencia,
no hay barreras a la entrada y esos trabajadores pueden en cualquier momento entrar o salir, y básicamente la empresa los puede desafectar con causa, vamos a ver, algunas mal desempeño, pocas estrellitas que le han puesto de alguna manera, o por falta o disminución de la demanda sin necesidad de dar un preaviso o pagar una indemnización. Entonces, como no se les reconoce esa categoría de asalariados en relación de dependencia, se les niega la posibilidad de constituir un sindicato y tener la personería gremial, y por lo tanto no pueden negociar colectivamente. Como medida de lucha, la huelga no tiene mucho efecto en estos trabajadores, ¿no? A cambio de eso hacen manifestaciones, marchas colectivas en bicicleta para hacerse presente, y lo que de alguna manera se evita, de alguna manera, es que esos trabajadores sean una categoría homogénea para dar lugar a una mayor reivindicación coherente por parte de ellos, y se establece una clasificación con las estrellitas, dándole desde 1 a 5 cuál es la categoría que se le da, pero lo interesante es que esa categorización básicamente no la hace la empresa, como sería en una clásica empresa capitalista, sino que lo hacen los clientes, y de una manera anónima y sin que el trabajador conozca cuál es la evaluación que han hecho de su trabajo. Entonces, es una gestión de la fuerza de trabajo opaca, porque el trabajador no conoce directamente y en el momento de efectuar el servicio cómo lo evalúan, y no tiene la posibilidad de objetarla o de pedir una explicación. Y si esos trabajadores son degradados de su categoría por esa causa, el algoritmo automáticamente le da menos prioridad para asignarles nuevos pedidos, lo dejan atrás en la fila de los repartidores, o le asignan los trayectos más largos o el días y horarios que otros han rechazado. Entonces, se trata de trabajos de reparto que esos trabajadores hacen más frecuentemente en días festivos y horarios en que el resto de la población y los consumidores están descansando o en vacaciones, y si trabajan a contraturno. Es un trabajo claramente precario, y quienes lo realizan consideran que no van a permanecer mucho tiempo ejecutando esa actividad tan exigente y que es aleatoria. Es decir, que hay una gran rotación por parte de estos trabajadores, y eso dificulta la acción de los sindicatos si llegaran a constituirse. Entonces, son trabajadores que tienen una actividad individualizada, raramente trabajan juntos, a veces están en puestos o parados en horarios intermitentes que impiden de alguna manera una tarea colectiva o una asamblea sindical. Un jurista que seguramente el doctor Ottaviano conoce, dice que con esta estrategia no hay empleador ni empleados, y se implantaron en el mundo al margen de toda legalidad, no solo laboral, sino también fiscal y tributaria. ¿Cómo se les paga? Es sencillamente según el rendimiento, más un adicional en función de las estrellitas con las cuales se los evaluó. Básicamente, según el rendimiento, según la cantidad de entregas que hagan, pero lo interesante es que entre una entrega u otra, si hay un tiempo muerto, como diríamos, y que no trabajan, no cobran nada. Es decir, que pueden estar muchas horas esperando que el comercio le entregue algo para repartir, y durante ese tiempo no están cobrando. Así que cobran solamente cuando hacen un trabajo de distribución, y eso se le paga entonces según el rendimiento. Y hay, digamos, una discusión con respecto al tema de la remuneración, porque los que también se quejan ahora son las empresas de comercio, que son las que le dan los productos a distribuir a estos repartidores, porque, digamos, hay un porcentaje elevado que pide la empresa de plataformas a las empresas, y es básicamente contando todos los gastos que tienen esas empresas de comercio, básicamente es más o menos el 50% del costo del producto, costo total del producto, lo que van a cobrar. Y, digamos, se niega entonces que haya una relación salarial, porque encima de todo el repartidor no recibe directamente de manos de un empleador una compensación, una recompensa por su trabajo, sino que esta se descuenta del monto que paga el consumidor a la empresa que vende el producto.
Entonces, no hay protección social, no se hace el aporte por parte de la empresa al sistema de seguridad social, de modo que no tienen ni ART, ni obra social, ni aporte jubilatorio, y por lo tanto están en una situación de desprotección desde el punto de vista social. Entonces, el nivel de recompensa es irregular, es incierto, intermitente y desigual. Y no Disculpe, depende... doctor, ¿Sí? le quedan un poco menos de 5 minutos. Bueno, entonces, básicamente, esta es un poco la situación que viven estos trabajadores. Lo interesante es que es una relación de trabajo que está invisibilizada y es opaco, predomina la incertidumbre, no existe una relación salarial, la dispersión física y temporal entre los trabajadores de alguna manera dificulta la movilización colectiva y la organización sindical, e incluso la evaluación es algo que se ha terciarizado. Así que no solamente se puede tercerizar una empresa, sino que se puede tercerizar la evaluación, y todo eso hace muy difícil poder a los juristas poder de alguna manera identificar que se trata de un trabajo asalariado en relación, digamos, jurídica y económicamente de dependencia. Entonces, hubo intentos de regularización de esto. Básicamente hay un proyecto que se está elaborando en el Ministerio de Trabajo, y también la Ciudad de Buenos Aires aprobó una ley, pero básicamente dio la característica de que incluyeron esto básicamente como una tarea de reparto, básicamente, que fue tratada donde se está analizando un código de tránsito y nunca pasó por una comisión que se ocupe de asuntos laborales en el municipio. Entonces, es un proceso de trabajo, digamos, que digamos, en esencia hay una relación de dependencia económica evidente, básicamente, y digamos lo que cuesta mucho probar es la relación jurídica de dependencia, básicamente, y eso me parece que es el debate y del cual se apoyan las empresas en Argentina para negar esa situación. Entonces, el trabajador, de alguna manera, digamos, un trabajador normal, que no fuera un trabajador de este tipo, digamos, es muy distinto, porque tendría que trabajar dedicándose exclusivamente a la tarea, digamos, el empleador le fijaría el salario de alguna manera, digamos, tendría la ley de contrato de trabajo y la ley de riesgos de trabajo para poder velar sobre su salud. Podían dar por terminado el contrato de trabajo, pero dando un previo aviso y pagando una indemnización por despido y entregar una suma en carácter de compensación. Eso no cabe para estos trabajadores. Básicamente, el trabajador tiene que utilizar ropa de trabajo dentro del establecimiento, pero no está obligado a llevarla fuera de él, mientras que estos trabajadores tienen que llevar en su cuerpo el logo de la empresa para la cual distribuyen esos productos. Durante la jornada laboral, digamos, un trabajador asalariado no puede negarse a trabajar y sin autorización no tiene el derecho a abandonar su puesto de trabajo y desconectarse sin causa. Cosas que no puede hacer, que no cabe para uno de estos trabajadores de reparto. Entonces, la ley de contrato de trabajo prevé de alguna manera un derecho irrenunciable a las licencias por enfermedad, a las vacaciones o al aguinaldo. Nada de eso le toca a estos trabajadores. Bueno, ¿qué es lo que reivindican ellos? Bueno, básicamente reivindican que se los reconozca como trabajadores asalariados, que sea más claro y más transparente el sistema de evaluaciones, porque de esas estrellitas dependen un poco los complementos salariales. Piden de alguna manera ser trabajadores en relación de dependencia y por lo tanto con derecho a constituir un sindicato. Quisieran... Disculpe, doctor, ya estamos en el tiempo. Con los riesgos de trabajo, y ellos piden también de alguna manera hacer cursos sobre seguridad social y básicamente. Bueno, entonces, estas son algunas de las consideraciones para plantear un poco la diferencia que hay entre este tipo de trabajadores y los que están regidos por la ley de contrato de trabajo. Termino diciendo que en varias actividades
para las cámaras patronales, básicamente está claro que no son asalariados, por lo tanto no le corresponde el derecho del trabajo, pero no dicen que sean trabajo no registrado, porque dice que tienen que estar registrados y ser monotributistas si quieren tener esa contribución. Bueno, y lo importante es que son trabajadores que soportan riesgos del trabajo en materia, tal vez en el último semestre, digamos, hay más de 10 trabajadores que han muerto por accidente de tránsito porque, bueno, tienen que pedalear rápido para poder volver rápidamente al lugar donde le van a dar otra entrega, porque de eso depende su salario. Y aparte de estos problemas vinculados con la salud física, están los riesgos psicosociales en el trabajo, que los afectan de alguna manera y en buena medida. De modo que sintetizo esta mi presentación y agradezco por su atención. Muchas gracias, doctor Julio Nefa. Les recordamos a todos que pueden hacer sus preguntas a través del chat, en la medida de lo posible, si son concisas, mejor, para poder dar un espacio al fin de la conferencia, si llegamos con el tiempo, muy breve, para que puedan responder los panelistas. Recuerden indicar a qué panelista es la pregunta, y en caso que nos pasemos del tiempo, tienen la posibilidad luego de hacer un intercambio de las respuestas en el sitio web de la asociación. Le dejo la palabra a la doctora Elba López Mourelo. Bueno, gracias, Euge. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Es para mí un gusto poder estar hoy acá. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Yo, como mencionaba el doctor Julio Nefa, voy a presentar los resultados de una investigación que hemos realizado desde la oficina de la OIT en Argentina desde comienzos del año pasado. Son los resultados de una investigación que hemos realizado a lo largo de este año y medio. Me centraré en lo que tiene que ver con los resultados relacionados con las condiciones de trabajo en el sector, que son los resultados de encuestas que luego daré en detalle cómo realizamos. Y bueno, esto se complementó además con un análisis normativo, también un análisis de los términos y condiciones que firman los trabajadores, con el objetivo también de poder identificar indicadores de laboralidad o no, y también, cómo esos indicadores, indicadores de laboralidad que observamos estarían o no regulados por la actual ley de trabajo. Todo eso está en un informe que estará disponible al público en breve. Así que presento en este caso, como mencionaba, los datos más relacionados con las encuestas relacionadas sobre las condiciones de trabajo. Yo quería comenzar mi presentación hablando sobre el modelo de negocio y la gestión laboral que realizan estas plataformas, pero creo que voy a saltar esta parte porque el doctor Julio Nefa proporcionó mucho detalle al respecto, así que no hay mucho más nuevo que yo vaya a añadir, así que pasaría a lo que tiene que ver más con los datos que ilustran muchas de las dimensiones que el doctor Nefa mencionó en su presentación. Bueno, primero mencionar brevemente la metodología que utilizamos para la obtención de esta información. En un primer lugar se hizo un relevamiento de 245 trabajadores en colaboración con la Dirección Nacional de Fiscalización. Este relevamiento se hizo en mayo de 2019 por aproximadamente 15 inspectores de trabajo de Nación que recibieron previamente una formación por parte de OIT. El relevamiento se hizo con un cuestionario breve de en torno a unos 10 minutos en colaboración se hizo entre OIT y la Dirección Nacional de Fiscalización este cuestionario, y luego el relevamiento se hizo a pie de calle tras la identificación por parte de los inspectores de los trabajadores, que además estaban en el momento de espera entre pedidos, ¿no? Entonces, tuvo que ser un cuestionario muy breve porque ese tiempo de espera podía ser en ocasiones muy breve, ¿no? El relevamiento se hizo en varios puntos de la ciudad, en las 3 franjas horarias. Esta información se complementó con una encuesta a 301 trabajadores realizada por el Área de Desarrollo Humano de Flaxo. Esta encuesta se hizo en julio del 2019
2019 y utilizaba una metodología de bola de nieve. Los trabajadores eran identificados a través de las redes sociales que utilizan y luego, bueno, cada trabajador identificado proporcionaba a su vez una serie de contactos. La encuesta se realizaba con cita previa y se realizaba de manera presencial y por lo tanto era un cuestionario también más largo que permitió abordar más dimensiones que el primer relevamiento no había podido hacer. Todo esto se complementó con entrevistas grupales realizadas por la doctora Francisca Pereira de la Universidad Nacional General Sarmiento. Se hicieron 4 grupos focales en el que participaron en torno a 6-7 participantes por grupo. En total, de esas encuestas en grupos focales participaron 26 trabajadores. Y bueno, recientemente, en julio del 2020, realizamos una nueva encuesta a 150 trabajadores para analizar el impacto de la pandemia en el sector. De esos 150 trabajadores, 82 trabajadores habían sido encuestados en julio del 2019 y por lo tanto se trata, por lo menos en lo que tiene que ver con nuestro conocimiento, de la primera encuesta, o sea, de la primera base de datos que permitiría tener información sobre trabajadores en 2 puntos de tiempo, ¿no? En 2019 y un año más tarde, lo que permite construir un panel y analizar la trayectoria laboral de esos trabajadores a lo largo del último año. Bueno, esta encuesta, por razones evidentes, se realizó de forma telefónica. Bueno, me gustaría comenzar mostrando lo que es el perfil sociodemográfico que nosotros obtenemos a partir de estas encuestas. Si bien las encuestas no son representativas del universo, puesto que no conocemos al universo y la metodología que utilizamos no permite hablar de una representatividad, pero en total tenemos en torno a 800 observaciones, algo más de 750, que nos permiten, de alguna manera, tener un porcentaje relativamente considerable si tenemos en cuenta el número de trabajadores que operan en la ciudad de Buenos Aires, que es donde nosotros realizamos el estudio, y por lo tanto nos permite considerar que los datos que mostramos son probablemente bastante en línea con lo que es la característica del sector. Bueno, nosotros, como mencionaba el profesor, el doctor Nefa, observamos que es un sector fuertemente masculinizado, solo el 13% son mujeres y además también la mayoría de los trabajadores son jóvenes, o sea, se puede considerar una población joven, el 64% tiene menos de 30 años, pero también es importante tener en cuenta que el 36% tiene más de 30 años. Y si observamos, por ejemplo, la distribución por edad en el gráfico de la izquierda, observamos que existe, si bien la mayoría de los trabajadores se concentran en edades inferiores a los 30 años, también observamos que existe un número considerablemente elevado de trabajadores que tienen más de 30 años, de manera que se desmitifica también un poco esa idea de que se trata de una población en su totalidad muy joven. En cuanto al país de nacimiento, bueno, se confirmaron lo que todos más o menos intuimos y sabemos, que es que se trata de un sector en el que se insertan mayoritariamente trabajadores migrantes. Solo el 23,8% de los encuestados son argentinos. Esto significa que más de un 76% son trabajadores migrantes, mayoritariamente procedentes de Venezuela. El 64% de los trabajadores encuestados son venezolanos. Y tenemos que tener en cuenta que, digamos, que el repunte, el crecimiento del sector en la ciudad, en Buenos Aires, se produce a partir del 2018 con la llegada de una serie de plataformas como son Rappi y Globo. Pedidos ya llevaban más tiempo, y esto coincidió también al mismo tiempo con la entrada de un flujo considerable de trabajadores procedentes de Venezuela. Entonces, bueno, estos dos fenómenos también se tienen que leer de manera conjunta. En cuanto al nivel educativo, si bien el porcentaje más alto de trabajadores tiene como máximo nivel educativo alcanzado la secundaria completa, esto sería en torno al 56%, también observamos un porcentaje relativamente alto de trabajadores con estudios universitarios o superiores, esto es en torno al 28% del total de los trabajadores encuestados, y este porcentaje es considerablemente mayor cuando tenemos en cuenta solo a los trabajadores migrantes,
en este caso el porcentaje asciende al 37%. Y si atendemos al porcentaje de trabajadores que asiste a clases, o sea, que combina la actividad con sus estudios, estaríamos hablando de un 16%, lo cual, bueno, es un porcentaje que podemos considerar relativamente bajo también y que permite de alguna manera también bueno, corregir un poco esa idea que puede existir de que se trata de un sector en el que se insertan jóvenes para obtener un ingreso que complemente sus estudios. Esto no sería el caso de lo que observamos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en cuanto al ingreso en la plataforma, nosotros preguntamos sobre los motivos para el ingreso en la actividad y lo que observamos es que el porcentaje más alto entre los motivos señalados es el de no poder encontrar otro trabajo. Aproximadamente 50% de los trabajadores señalan esta razón como lo que motivó el ingreso en la actividad. Y no existen grandes diferencias entre trabajadores migrantes y nativos. La segunda razón más mencionada tiene que ver con la flexibilidad para manejar su propio horario. Esto lo señalan en torno al 38% de los trabajadores y tampoco vemos diferencias significativas entre trabajadores migrantes y nativos. Sin embargo, el tercer motivo más señalado está relacionado con la remuneración. Aquí los trabajadores señalan que la remuneración es mejor que en otros trabajos y aquí sí hay una diferencia importante entre trabajadores migrantes y nativos. Si bien esta es la razón señalada por el 20% de los trabajadores nativos, este porcentaje crece hasta cerca del 35% en el caso de los trabajadores migrantes, lo cual también nos estaría señalando, bueno, qué dificultades encuentran los trabajadores migrantes en el acceso a puestos de trabajo, en el acceso en su inserción laboral en el país y cómo, bueno, este trabajo de plataformas, en el caso de los trabajadores migrantes, compara relativamente bien en lo que tiene que ver con los trabajos a los que podrían acceder este colectivo, ¿no? Luego, en lo que tiene que ver con el motivo por el que eligió trabajar para la plataforma principal, es decir, para la plataforma a la que dedica más horas, lo que observamos es que los motivos que más destacan son aquellos que están relacionados con las condiciones de trabajo o digamos como motivos más económicos. Y esto sería que esa aplicación, o sea, que esa plataforma para la que trabaja más horas es la que ofrece más trabajo o es la que ofrece mejor remuneración, ¿no? Pero también destaca que un tercer motivo es que tiene amigos trabajando para esa aplicación, para esa plataforma y aquí, bueno, de alguna manera también es importante tener en cuenta que esto esté probablemente determinado por la condición migrante de la población, de los trabajadores de estas plataformas y cómo, bueno, su inserción laboral también está motivada por la devolución o la experiencia que conocen de las redes migrantes en la que se desenvuelven. Bueno, lo que tiene que ver con las condiciones laborales, el doctor Julio Nefa mencionaba muchas de ellas. Bueno, lo que observamos es que la mayoría de los trabajadores utilizan la bicicleta, el 73%, frente al 27% que utiliza la motocicleta. Todos estos datos que estoy presentando hasta el momento corresponden a la muestra de 2019, luego presentaré los datos que tuvimos para la muestra de julio de este año y cómo comparan entre sí. Y bueno, una de las cuestiones que observamos cuando analizamos los datos cuando comparamos los datos de ambos periodos con respecto al vehículo que utilizaban los trabajadores es que hay un mayor número de trabajadores que utilizan la motocicleta, la moto o la motocicleta, y esto está motivado por el mayor peso, o sea, por el peso que hay en la muestra del 2020 de trabajadores que habían sido encuestados en 2019 y que por lo tanto llevan más de un año en la actividad. Y lo que observamos es que muchos de esos trabajadores que utilizaban la bicicleta en 2019 actualmente utilizan la moto, es decir, ha habido una adquisición de una moto para poder realizar más entregas y poder
obtener mayores ganancias. Entonces, bueno, se trata de un cierto crecimiento también dentro del sector y observamos que eso es una trayectoria bastante común entre los trabajadores que continúan en la actividad después de un año y que ya observábamos, intuíamos en esas entrevistas grupales que hacíamos a principios del 2019, en el que muchos trabajadores, a la hora de preguntarles por sus expectativas, manifestaban que en cuanto pudiesen ahorrarían para tener una moto y poder así realizar más pedidos. Bueno, lo que tiene que ver con la jornada de trabajo, lo que nosotros obtenemos en los datos es que los trabajadores tienen una jornada habitual de en torno a 8,2 horas por día. Esto es el valor promedio, pero vemos trabajadores que pueden llegar a realizar más de 16 horas al día. En promedio realizan 13 entregas en una jornada habitual y tienen un tiempo de espera de 17 minutos entre pedidos. Ese tiempo de espera entre pedidos es tiempo no remunerado, es un tiempo por el que ellos no reciben ningún tipo de remuneración, como así lo mencionaba el doctor Nefa en su presentación. En promedio trabajan en torno a 6,2 días a la semana, lo que observamos, por lo tanto, bueno, y el 49% trabaja todos los días. Entonces, lo que observamos es una combinación entre un número importante, muy elevado de horas de trabajo al día durante prácticamente todos los días de la semana. El 52, casi el 53% trabaja en horario nocturno y el porcentaje de trabajadores que tienen jornadas típicas superiores a las 10 horas es en torno al 46%. En lo que tiene que ver con los ingresos, observamos que para la gran mayoría de los trabajadores esta es su principal fuente de ingresos, lo cual solo se podría explicar también si atendemos al elevado número de horas que realizan en promedio. Las ganancias promedio en una semana habitual eran de en torno a 5.260 pesos en julio del 2019, que esto eran aproximadamente unos $123. En cuanto a lo que tiene que ver con los riesgos y la protección social, bueno, se trata de un sector que enfrenta importantes riesgos laborales, así también lo mencionaba el doctor Nefa en su presentación. El 20% de los trabajadores encuestados en julio del 2019 había sufrido un accidente mientras trabajaba y esto es un porcentaje considerablemente alto si tenemos en cuenta que en aquel momento la mayoría de los trabajadores habían estado en la actividad por menos de 6 meses. Además, el 17% afirma haber sufrido algún robo o hurto durante el desarrollo de su actividad. El 50% no tiene ART, ni seguro de accidente, ni ningún otro tipo de cobertura y el 78% realiza aportes por descuento jubilatorio, en la mayoría de los casos vinculado al monotributo. Si bien las plataformas parecen exigir el monotributo para poder desarrollar la actividad, todavía observamos que un 22% de los trabajadores afirma no contar con descuento jubilatorio, lo que también habla de que se maneja un cierto nivel de informalidad importante también en el sector. Bueno, brevemente decir que los ingresos promedio que observábamos por la semana cambian si atendemos a distintas condiciones o características de los trabajadores. En este caso, bueno, presentamos lo que es la distribución de los ingresos atendiendo a distintas características y, bueno, brevemente decir que lo que observamos es que los varones obtienen mayores ingresos a la semana que las mujeres, los nacidos en otro país también obtienen mayores ingresos a la semana que aquellos nacidos en Cava o el resto de Argentina, los que utilizan la motocicleta obtienen mayores ingresos a la semana comparados con los que utilizan la bicicleta y aquellos que no tienen otro empleo y que se dedican en exclusividad a esta actividad también obtienen mayores ingresos que aquellos que lo combinan con otro trabajo. Bueno, en lo que tiene que ver con la organización de los trabajadores... Perdón, quedan 3 minutos más o menos. Vale, bueno, entonces esto lo paso brevemente porque, bueno, el doctor Nefa mencionó varias de las cuestiones relacionadas con la organización de los trabajadores. Nosotros también estudiamos lo que tiene que ver con su participación en grupos de Facebook, WhatsApp y otras redes sociales y, bueno, observamos que esta participación está muy presente, la frecuencia con la que participan es alta y además en un 45% consideran que ha tenido una mejora en sus condiciones de trabajo.
Bueno, me gustaría entonces poder aprovechar estos minutos para mencionar los resultados que obtuvimos de la encuesta que realizamos a los trabajadores en julio de este año y que ya se permite observar el impacto que ha tenido la pandemia en el sector. Bueno, nosotros aquí en este gráfico lo que yo muestro es las horas de trabajo en una jornada habitual en julio del 2019 y en julio del 2020. Como mencionaba antes, el número promedio en julio del 2019 eran de 8,2 horas. En julio del 2020 lo que nosotros observamos es que en los trabajadores encuestados el número de horas promedio era de 7,4, o sea, había habido una reducción de 0,8 horas en el promedio por jornada de trabajo. Además, lo que observamos es que si en julio del 2019 el promedio era de 13 entregas por jornada habitual, en julio del 2020 lo que observamos es que los trabajadores hacen un número de entregas promedio en torno a las 15 entregas por jornada, entonces hay un aumento de casi 2 entregas por jornada habitual en promedio, y luego lo que observamos es que los minutos de espera entre pedidos se reducieron notablemente. Si en julio del 2019 el trabajador esperaba en promedio 17 minutos, en julio del 2020 este tiempo de espera es de en torno a 13,4 minutos, lo que hay una reducción de 3,6 minutos por pedido. Bueno, lo que este gráfico nos permite concluir es que existe una relación entre el aumento en el número de entregas, la reducción del tiempo de espera entre pedidos y la reducción en el número de horas de trabajo. Es decir, a medida que aumenta el número de entregas por jornada, los trabajadores reducen las horas de trabajo en una jornada habitual. Entonces, esto lo que nos permitiría es deducir que una vez que el trabajador alcanza el número de jornadas que le permitiría obtener el salario que estima como que cubre sus expectativas para esa jornada, terminaría su jornada habitual, ¿no? Bueno, esto lo que nos lleva a la siguiente cuestión, que qué es lo que explica ese aumento en el número de entregas entre julio del 2019 y julio de 2020. Nosotros pensamos que podría haber dos efectos, uno relacionado con la composición de la fuerza de trabajo, es decir, que los trabajadores de julio del 2020 tengan características diferentes que les permita realizar un mayor número de entregas, como es una mayor utilización de la moto o que los trabajadores son más experimentados, o bien que haya habido cambios en la demanda, es decir, que haya más entregas, bien porque hay más demanda motivada por la pandemia y que más gente realiza pedidos, o que existen menos trabajadores y por lo tanto cada trabajador puede realizar más entregas. Bueno, nosotros pudimos controlar por los factores relacionados con la característica de la composición de la fuerza de trabajo y observamos que la mayor parte del cambio se debe a cuestiones que tienen que ver con la demanda. Y bueno, la conclusión más general que se permite obtener es que cuando la demanda en el sector cambia, las condiciones de trabajo en el sector también cambian y se abre el debate acerca de en qué medida el sector puede absorber ese aumento tan grande que se produjo en el número de trabajadores y cómo eso también viene acompañado de un deterioro en las condiciones de trabajo si no se controla también ese aspecto. Bueno, también para terminar, con respecto al impacto de la pandemia, lo que observamos es que hicimos una serie de preguntas relacionadas con los riesgos laborales que enfrentaban en el contexto de pandemia y observamos que 2 de cada 3 trabajadores expresan temor al contagio, 3 de los 129 casos para los que tenemos información estuvieron contagiados por COVID, esto era en julio del 2019, probablemente esta cifra sea diferente a día de hoy. El 70% recibió al menos un elemento de protección personal, pero 2 de cada 3 personas que recibieron estos elementos de protección personal lo consideran insuficiente y más del 75% tuvo que comprar algún elemento de protección personal. El 95% manifiesta tener limitaciones en el acceso a baños para higienizarse. El 90% han recibido capacitación sobre prevención de riesgos de contagio y más del 20% son beneficiarios del ingreso familiar de emergencia. Bueno, me gustaría un poco mencionar las recomendaciones de política que hacemos desde OIT al sector. Esto está en el informe. Perdón, Elba, estamos en tiempo, un minutito no, más. era solo
Sí, nada, no, solamente mencionar que esas recomendaciones se pueden encontrar en el informe y bueno, mi correo está a disposición también para quien quiera tener más información sobre el sector y también les podemos compartir la presentación. Así que bueno, termino aquí. Muchas gracias y disculpas por pasarme el tiempo. Muchísimas gracias, Elba. Le damos la palabra entonces al doctor Giovanni Alves. Ok. Bom, boa noite a todos. É uma satisfação estar neste evento organizado pela Associação Ibero-Americana de Orientação Educativa e Laboral. Agradeço o convite ao professor Júlio César Nefa e eu vou expor alguns elementos, alguns dados explanatórios para nós entendermos o trabalho na era do capitalismo de plataformas, né? No contexto do Brasil, né? Particularmente nesse contexto de 2014 a 2020. Né? Bom, inicialmente eu queria estar situando esse desenvolvimento do capitalismo de plataformas a partir de uma integração entre os aspectos da ideologia, da tecnologia e da economia. Nós vamos entender essa disseminação do trabalho precário nas empresas de plataforma no contexto de uma profunda crise do capitalismo global. No caso do Brasil, de uma profunda crise do modelo de desenvolvimento, do neodesenvolvimentismo, a partir de 2014. Essa manchete do jornal aqui é uma manchete já do ano de 2020, onde se constata que na economia mais desenvolvida da região, da América do Sul, os aplicativos como Uber e iFood, eles se tornaram o maior empregador do país. Isso é um elemento bastante preocupante, porque o capitalismo de plataforma ele se caracteriza pela disseminação do trabalho precário, em sociedades que já têm essa característica de serem historicamente marcadas pela desigualdade social. Esses três elementos eu não vou me aprofundar na análise, mas eu queria ressaltar que na década de 2010, no Brasil, se disseminou muito, inclusive nos governos neodesenvolvimentistas, a ideologia do autoempreendedorismo. E também, a partir da crise de 2008, nós tivemos o desenvolvimento das plataformas, que era um processo que já vinha acumulado do progresso tecnológico a partir dos últimos 30 anos de desenvolvimento do capitalismo global. Com a crise do neodesenvolvimentismo, nós tivemos uma catástrofe no mercado de trabalho. E é isso que eu queria estar salientando no primeiro momento. Nós temos que situar essa disseminação do trabalho precário pelas empresas de plataforma no contexto da crise e do colapso do desenvolvimento das experiências neodesenvolvimentistas. No caso do Brasil, como nós podemos constatar, a partir de 2014 é que nós temos uma queda significativa na taxa de crescimento do PIB, um país que sempre foi muito caracterizado pela desigualdade social, uma alta concentração de renda e um país que, nas últimas décadas, ele tem se caracterizado pela desindustrialização. Esse gráfico mostra que, hoje, a indústria de transformação no Brasil ela ocupa um pequeno percentual do PIB. Hoje, o Brasil, a maior economia da região, é um país praticamente desindustrializado. Esse outro gráfico mostra que isso é uma tendência que já vem de décadas, particularmente a partir de 1986. E mesmo nos governos neodesenvolvimentistas, governos Lula e Dilma, essa tendência da desindustrialização, da queda da participação da indústria de transformação no PIB,
ela tem avançado. E não apenas a desindustrialização marca muito a economia brasileira, mas a estagnação fiscal, como esse dado ele nos mostra, né? O que tem crescido muito nas últimas décadas, mas principalmente, pelo menos nos últimos 20 anos, é a expansão do setor de serviços, que com esses dados de 2011 já passavam dos 30,5% do PIB, né? E o setor de serviços é o setor onde está alocado a maioria desses trabalhadores, entregadores, motoristas das empresas de plataformas, que sempre os serviços eles têm se caracterizado por ser um setor da economia onde você tem o trabalho precário, onde você tem uma dificuldade imensa da organização sindical e uma dificuldade imensa da negociação coletiva. O que nós percebemos é que nós temos que situar a expansão do trabalho precário na economia de plataforma no contexto de uma explosão da taxa de desemprego. Isso vinculada à crise do modelo neodesenvolvimentista. No Brasil, de 2014 para 2020, a taxa de desemprego ela praticamente dobrou, né, como nós podemos observar nesse gráfico, né? E ao lado da taxa de desemprego tem a expansão dos empregos do trabalho precário e a queda dos empregos com carteira assinada, que são os empregos sem direitos trabalhistas, né? O gráfico mostra que isso é muito significativo a partir da posse de Dilma, né? Tem um impeachment da Dilma, e o que nós vemos é que no governo Temer e no governo Bolsonaro só tende a se agudizar a se ampliar essa cobertura, né, ou a desproteção de uma grande parte dos trabalhadores brasileiros, né? Esse outro gráfico mostra que uma queda significativa dos trabalhadores formais, daqueles trabalhadores que têm uma cobertura dos direitos trabalhistas, né, e o crescimento exponencial dos trabalhadores informais e dos trabalhadores por conta própria, né? Isso é uma verdadeira catástrofe que ocorre no mercado de trabalho no Brasil, né? Em poucos anos, nós tivemos a evolução desses dados bastante preocupantes, né? E o mais preocupante é que essa precariedade do trabalho ela atinge principalmente a juventude, os trabalhadores jovens e trabalhadores com ensino superior, né? Esse gráfico mostra que nós temos, a partir de 2014, nós temos uma relação invertida, onde cada vez mais se amplia os jovens que têm diploma de ensino superior, mas se reduz cada vez mais empregos de alta qualificação, né? E isso é uma tendência que tem que ser afirmado nos últimos anos, né? Eu estou falando dos últimos anos, não estou falando de décadas. Evidentemente que isso tem a ver com a crise do modo de desenvolvimento no Brasil, né? Isso tem um impacto tremendo no mercado de trabalho. Eu tenho utilizado, inclusive, a expressão de catástrofe do mercado de trabalho no Brasil. Não é meramente uma crise, é um colapso do mercado de trabalho que se caracteriza pelo crescimento não apenas do desemprego, mas de uma população desalentada, né? Os desalentados são aqueles desempregados que não procuram mais trabalho, né? E isso, de um certo modo, tem explicitado também o aumento significativo da taxa de subutilização da força de trabalho. Essa subutilização ela envolve não apenas desempregados, mas trabalhadores desalentados e trabalhadores subocupados, né? Isso, em termos de números, nós temos hoje, né, pouco mais de 30% da população em idade ativa numa situação de subutilização no Brasil.
né? É algo muito preocupante, porque nunca aconteceu isso na história econômica no país, né? E ao lado dessa catástrofe do mercado de trabalho, aí é o que nós vemos a expansão do trabalho com aplicativos, né? Basta nós verificarmos que a expansão da Uber no Brasil, que é o tema da minha pesquisa, que eu estou utilizando dados secundários, porque eu comecei agora em 2020, e o que nós verificamos é que, a partir de 2014, a Uber começou a operar no Brasil. E de 2014 para 2017, teve um crescimento exponencial, né, que acompanhou, inclusive, a evolução da taxa de desemprego, né? Uma evolução bastante significativa. Como nós podemos ver, em 2014, os desempregados no Brasil estavam em torno de 7 milhões, para, em 2017, já quase dobra, 3,5 milhões de trabalhadores desempregados. E a renda média dos brasileiros, segundo os dados do IBGE, ela praticamente estagnou, né? Enquanto isso, a Uber ela teve o aumento exponencial de motoristas, de trabalhadores motoristas da Uber, né? Um crescimento de 6 mil em 2015 para chegar em 2016, é um dado, 50 mil motoristas. É claro que não é apenas a Uber que opera no Brasil, né? Existem outras empresas que também, inclusive, têm se expandido, embora a Uber seja a empresa principal. Tem a 99, tem a Cabify, e todas mostram um crescimento expressivo, exatamente por conta dessa catástrofe do mercado de trabalho, esse colapso do modelo neodesenvolvimentista e a adoção pelos governos que assumiram a partir do golpe de 2016, adoção de políticas neoliberais que não priorizam o crescimento da economia. Sem crescimento da economia, não existe geração de emprego e renda, e isso é bastante preocupante. Nós temos que entender o capitalismo das plataformas no bojo da crise do capitalismo global, de uma crise estrutural que, com a pandemia, deve se ampliar. Essas empresas, elas cresceram no bojo tanto da crise do capitalismo global, como também no esteio da quarta revolução industrial, né? São empresas, são as 5 Big Techs, que, de um certo modo, criam todas as condições tecnológicas para a expansão do seu modelo de negócio, que é lastreado, no caso das plataformas austeras, né, é lastreado no aumento do trabalho precário. Evidentemente que o trabalho precário ele é um subproduto da crise da economia capitalista. Enquanto houver essa dificuldade de crescimento das economias capitalistas, principalmente na América do Sul, você vai ter muitos elementos para favorecer a expansão do trabalho precário das empresas de aplicativos, né? Essas empresas, isso é um dado muito interessante que mostra que, de 2013 para 2018, essas empresas tecnológicas, essas que organizam as plataformas para a disseminação do trabalho precário das empresas de aplicativos, essas empresas hoje são as 5 empresas mais valiosas do mundo, o que é muito sintomático. Então, eu concluo aqui convidando a todos vocês, tanto os palestrantes como aqueles que estão assistindo, a participarem do 12º Seminário do Trabalho, onde nós vamos discutir o trabalho digital, a crise capitalista e o colapso ambiental. Pode ser acessado por esse site. Eu agradeço mais uma vez à Associação Ibero-Americana de Orientação Educativa e Laboral pelo convite, o professor Júlio Nefa, que, inclusive, vai estar conosco nesse evento. Obrigado.
Muchas gracias, doctor, por su presentación y por compartirnos la realidad de nuestro país vecino. Y a continuación le damos la palabra al doctor Juan Manuel Ottaviano. Muchas gracias por la invitación, sobre todo al maestro Julio Nefa. Me parece que me toca hacer algunos comentarios, sobre todo, más que hacer una presentación que reorganicé escuchando los aportes de Julio, de Giovanni, y sobre todo, y en especial, quiero destacar el estudio que hizo IT y el valor que tiene el estudio que hizo IT en la Argentina, este estudio en 2 etapas que presentó Elba, porque realmente los datos que presentó Elba no eran parte del acervo de conocimiento que teníamos hasta el momento sobre esta actividad, en particular de las empresas llamadas de delivery y de los repartidores de las plataformas en la Argentina. Y un poco sobre esos comentarios quiero basar mi exposición. A ver, yo hago una caracterización de que el problema principal de la economía de plataformas y su impacto sobre todo en la precarización, en el debilitamiento de los sistemas de protección social, de la seguridad social, basado por supuesto en este exponencial crecimiento del que hablaba Giovanni recién, reside en la subclasificación del trabajo y la subclasificación de la actividad económica. Y resalto la subclasificación del trabajo, pero en especial la subclasificación de la actividad económica que desarrollan estas empresas. Por supuesto que el debate respecto de la clasificación del tipo de trabajo es lo que presentó el maestro Nefa, y aquí la discusión, por supuesto, es entre trabajo asalariado, trabajo por cuenta propia, trabajo dependiente, subordinado o trabajo autónomo, y sobre eso me voy a explayar, pero el problema de la subclasificación de la actividad económica tiene, de la actividad de las empresas de plataforma en general, y en particular de las empresas llamadas de plataformas de delivery, creo yo que tiene un impacto fiscal aún más grosero que la subclasificación de las relaciones de trabajo en el contexto de las plataformas. Y sobre esto voy a basar la segunda etapa de mi intervención también, para comentar un poco el estudio de OIT que presentó Elba. La caracterización tradicional de lo que el doctor Nefa llamaba trabajo típico por tiempo indeterminado, en el derecho se vincula a través de una cantidad de indicios clásicos, ¿no? Que son la dependencia económica, la dependencia técnica, la dependencia jurídica, y se fueron agregando algunos indicadores más para tratar de identificar si las relaciones de trabajo son relaciones de trabajo asalariadas, que es, por ejemplo, la ajenidad en el mercado, la ajenidad en la marca, y la determinación o la discusión respecto de si los trabajadores son o no dueños de los medios de producción. Ahora, si analizamos por lo menos el planteo de la economía colaborativa, y sobre este planteo de la economía colaborativa hay muy poco escrito, hay muy poco analizado, hay muy poco estudiado. Es decir, quienes analizan el planteo de la economía colaborativa para el trabajo en plataformas, en general son juristas, economistas laborales, sociólogos laborales, etcétera, universidades, pensadas desde la perspectiva del trabajo. Pero lo cierto es que este planteo ideológico del emprendedorismo que contaba Giovanni, es un planteo prácticamente desprovisto de toda evidencia, ¿no? La tentación, me parece, ante esa falta de evidencia del planteo de la economía colaborativa, que clasifica como cuentapropistas, como trabajadores autónomos, a todos los trabajadores que están en la economía de plataformas, la tentación es pensar que no hay ninguna novedad, que el planteo de la economía colaborativa, al no tener sustento, no incorpora ninguna novedad, y por lo tanto suponer que la incorporación de tecnología al mundo del trabajo, a la organización empresarial, a la organización del trabajo, no debería implicar ninguna novedad para las regulaciones. Y yo quiero discutir con esto. Creo que hay que innovar en las regulaciones. La dependencia económica
que tiene como una doble composición. La dependencia económica se analiza en función de si los trabajadores tienen como ingreso principal el trabajo que realizan en las plataformas. Esto sin dudas se verifica, y se verifica claramente en el estudio que presentó Elba. Y además se trata de analizar si los trabajadores determinan o no el valor de su trabajo, si deciden o no, si tienen alguna posibilidad de decidir el valor de su salario. Claramente no se verifica ningún tipo de libertad o autonomía en el caso de los repartidores, de los choferes de Uber, etc., sino muy por el contrario, lo que se evidencia aún más es que existe un mayor tipo de control, una mayor capacidad de determinación por parte de las empresas de plataformas para la determinación del valor del salario o de los ingresos de los repartidores. El doctor Nefa planteaba que sí hay una discusión jurídica un poco más interesante respecto de si hay dependencia jurídica a la hora de analizar los trabajos de plataformas, en particular el de los repartidores y de los choferes de Uber. Y yo creo que sin duda se verifica esta dependencia, sin duda se verifica esta subordinación, por una característica puntual, que creo que acá no se conversó tanto, que me parece que es que las plataformas lograron incorporar tecnología con el objetivo y con la capacidad de poder corresponder la fuerza de trabajo disponible en un determinado tiempo, ¿sí?, con la demanda variable que sin dudas tienen estas plataformas, en el día, en la semana, en el mes, en el año, etc. Sin falta de barreras de entrada y falta de barreras de salida, este sistema simplemente no funcionaría, porque no existe garantía alguna, como decía el doctor Nefa, de pago fijo, sino que todos los pagos se hacen por productividad, por trabajo realizado, por microtarea. Ahora, la dependencia jurídica se verifica porque es la plataforma la que organiza el sistema disciplinario por el cual se premia o se castiga a quien acepta o rechaza pedidos. Y esto, que para mí es nodal, ¿sí?, desmitifica un poco, parcialmente, que la evaluación por parte del usuario constituye un elemento trascendente, relevante, para la determinación de los ingresos o de las eventuales sanciones que sufren los repartidores por parte de las plataformas. Es decir, el ranking o la evaluación del desempeño de los repartidores y de los choferes de las plataformas ¿depende de la evaluación de los usuarios? La verdad es que no. Esto es un mito más del planteo de la economía colaborativa. ¿Por qué? Porque en todos los casos se verifica, y esto surge también de los estudios, que la evaluación se hace por la cantidad de pedidos aceptados en un determinado lapso de tiempo por los repartidores. Los repartidores hacen un análisis, hacen una evaluación de si les conviene o no les conviene tomar ese determinado pedido por la distancia, por el pago que van a recibir por ese pedido, por las características del pedido que le hicieron o del viaje que le hicieron, y rechazan o aceptan esos pedidos. Y esta posibilidad, verificada la organización disciplinar del trabajo por parte de la empresa de plataforma, esta posibilidad del trabajador de rechazar el pedido, sabiendo incluso que eso va a tener impacto sobre el cómputo, el ranking que elabora la plataforma por su productividad, por la cantidad de pedidos realizados. Esa posibilidad de rechazar pedidos no se comprueba en un trabajo típicamente asalariado. Y no me refiero con esto al trabajo típico, el trabajo por tiempo indeterminado, sino al trabajo típico dependiente, en donde se verifican sin dudas la dependencia económica, técnica, jurídica, la ajenidad en el mercado, y la ajenidad en la propiedad de los medios de producción. La organización de la jornada, la discontinuidad de la jornada, la posibilidad que tiene el trabajador de rechazar un pedido o de discontinuar la jornada, es decir, de desconectarse de la plataforma, eso está organizado por la plataforma
pero existe una efectiva libertad del trabajador de desconectarse o de rechazar un pedido, sabiendo que impacta esa decisión sobre sus ingresos y sobre su ranking, pero que no implica en la mayoría de los casos, un despido. Y este elemento, esta posibilidad de discontinuar la jornada, no explica la autonomía por sí mismo, ¿sí? No explica la autonomía por sí mismo, pero, entiendo yo, justifica desde el punto de vista de la economía colaborativa que estos trabajos sean considerados autónomos por cuenta propia, no asalariados. Esta limitada libertad de los trabajadores para rechazar pedidos o para interrumpir la prestación de trabajo, sabiendo que eso va a tener un impacto sobre su evaluación, sobre su ranking y también sobre sus ingresos. Este elemento, que es esta libertad de desconectarse, de interrumpir la jornada y de rechazar pedidos, no está contemplado como una posibilidad en la organización tradicional del trabajo fordista, que sin dudas está en crisis. Pero no está en crisis ese modelo, cuando observamos el trabajo en plataformas en relación a la dependencia económica, en relación a la dependencia jurídica o en relación a la dependencia técnica. Está en crisis respecto de la capacidad de las empresas de organizar el tiempo de trabajo. Entonces, ¿dónde podría estar la innovación regulatoria? Que creo yo, en la Argentina existen mayores posibilidades para innovar regulatoriamente en esta materia, probablemente porque no estamos en la catástrofe o en el colapso que describía Giovanni recién, pero al que quizás nos estemos dirigiendo si no se toman algunas decisiones. La Argentina, a diferencia de algunos países de la región, aún después de iniciado este colapso del mercado de trabajo en los últimos años, sigue siendo uno de los países con mayor extensión de la negociación colectiva, con mayor activismo sindical, con mayor cantidad de sindicatos inscriptos, y sé que es extraño decirlo, con aún bajos índices de informalidad en el contexto regional, ¿no? Y estoy aquí, no estoy analizando, digamos, la evolución del mercado de trabajo argentino durante la pandemia, ¿no? sino antes de eso. Creo que existen condiciones en la Argentina para que, observando que aquí sí hay una novedad en la forma de organización del trabajo, en esta posibilidad que tienen los repartidores de rechazar pedidos y de interrumpir la jornada de trabajo, hay una posibilidad de innovar regulatoriamente sin barrer con las protecciones laborales y sociales que le corresponden a todo trabajador y trabajadora, aunque no realice un trabajo o tenga un trabajo asalariado. ¿Cuál es a mi manera de ver, este mecanismo? Y sobre esto trata el proyecto que está en elaboración, el proyecto de estatuto de los trabajadores de plataformas que está en elaboración en el Ministerio de Trabajo. Pasa por incorporar en la regulación del trabajo de esta actividad en particular o de esta tarea en particular, la posibilidad de desconectarse de la plataforma, de interrumpir la prestación de trabajo sin percibir por eso, sin ser castigado por una sanción, ¿no? O sea, sin que eso impacte negativamente en el cómputo, y por lo tanto no impacte negativamente en la determinación de los ingresos o del salario de los repartidores. Creo que además hay un antecedente muy interesante en la Argentina, muy reciente, que es la ley de teletrabajo, que es una ley que circunscribe a una modalidad laboral, que no extiende esta forma de trabajo a todas las categorías ocupacionales y a todas las modalidades de trabajo, sino que describe una modalidad de trabajo, y entre varios derechos que incorpora específicamente para los teletrabajadores o las teletrabajadoras, incorpora la posibilidad de interrumpir la jornada de trabajo con motivo de las tareas de cuidado. La incorporación
regulatoriamente la incorporación del derecho a interrumpir la jornada de trabajo es una innovación en términos jurídicos, en términos laborales, es una nueva protección laboral que no desmiente en absoluto el viejo régimen tradicional de trabajo subordinado en relación de dependencia con todos los derechos del derecho del trabajo y la seguridad social protegidos. No desmiente, simplemente por el contrario, agrega un derecho que hace retroceder el gobierno absoluto del empresario, del empleador, sobre el establecimiento y sobre los tiempos de trabajo y los tiempos de la vida de un determinado colectivo de trabajadores y trabajadoras. Hace retroceder esa posibilidad. Yo creo que la economía de plataformas en general, digo que en Estados Unidos hoy invierte una cantidad de millones de dólares, esto es un artículo del Washington Post de ayer, en desalentar... Perdón, Juan, sí, quedan 5 minutos. Perfecto. En desalentar la sindicalización de los trabajadores de plataformas, al mismo tiempo que ataca a investigadores, ataca a activistas que tratan de defender los derechos de los trabajadores, sobre todo proponiendo regulaciones como esta. Es una muestra de que después de la pandemia cambio de etapa, ¿no? Hay un cambio de etapa. Y ese cambio de etapa, que creo que también se explicaba muy claramente en lo que mostraba Elba de las trayectorias de los trabajadores en el último año, ese debate en Estados Unidos se dio porque hay un debate en California para la institucionalización de determinadas protecciones laborales para trabajadores de plataforma, en particular choferes de Uber. Uber desplegó una estrategia muy agresiva en todo Estados Unidos para impedir que esa regulación se aplique, además de poder influir en una determinada cantidad de procesos judiciales que están abiertos en otros estados. Pero eso, sumado a la hiperconcentración económica que demostró la economía de plataformas durante la pandemia, con la clara esencialidad con la que se declaró a todos los trabajadores de plataformas, en especial repartidores de plataformas en todo el mundo. Con un creciente proceso de financiarización de la economía. Digo, este proceso que se dio durante la pandemia creo que es una nueva etapa, y creo que además me parece que hay una característica, y acá quiero cerrar con cómo entiendo yo que hay una subclasificación, o por qué entiendo yo que hay una subclasificación de la actividad económica, y que eso es determinante, para poder imaginar o pensar nuevas regulaciones, regulaciones protectorias y regulaciones que estén pensadas a partir de la incorporación de la novedad tecnológica, basados en principios objetivos, como es, por ejemplo, el de otorgar determinadas responsabilidades económicas, tributarias, fiscales y laborales a quien desarrolla una determinada actividad económica. Estas empresas de plataforma se inscriben en la Argentina, en toda la región, en toda Latinoamérica y en el mundo como intermediarias de tecnología, así como dicen intermediar entre usuarios, comercios y trabajadores y no asumir ninguna de las responsabilidades por organizar ese sistema de trabajo, de servicio o de producción. Bueno, también se inscriben a la hora de tributar como intermediarias tecnológicas, en la Argentina, por ejemplo, debajo de la Ley de Promoción de Economía del Conocimiento que se aprobó, que tiene media sanción en el Congreso argentino. Ahora, creo que para poder explicar en dónde está la subclasificación hay que poder entender un poco más sobre los circuitos de pago, sobre los circuitos económicos dentro de las propias empresas de plataforma, y creo que faltan estudios sobre esto, ¿no? Y faltan debates un poco más de ojos y de mirada estatal y también de investigadores sobre este punto. ¿Por qué?
En la Argentina, como decía Elba, no conocemos ni siquiera el universo de los repartidores, ¿no? Pero... Perdón, un minuto, Juan. Gracias. A mí me parece esto muy claro. Las empresas de plataforma, en particular las de delivery, son inscriptas como empresas intermediarias de tecnología. Son llamadas empresas de delivery cuando en realidad prestan un servicio que se corresponde con la distribución y la comercialización de productos de primera necesidad y también otros productos. Es decir, fíjense cuáles son los extremos, ¿no? Entre la inscripción de estas empresas en AFIP, intermediarias de tecnología o intermediarias de servicios, ¿sí? Y el servicio que están prestando sobre todo en pandemia, que están comercializando de manera directa a un universo indeterminado de usuarios, con un universo indeterminado de trabajadores, sobre los cuales no conocemos su ingreso por la subclasificación de la relación de trabajo, pero además sobre una base de declaración de facturación económica que es irreal. ¿Por qué? Porque estas empresas declaran la distribución de los productos a través de los comercios que en realidad no venden los productos al público. Y perdón que me exceda con el tiempo respecto a este punto, me parece que la economía de plataformas tiene que poder demostrar por sí misma, frente al debate de las regulaciones y de las protecciones laborales y de la adecuada clasificación de su actividad económica, si la innovación tecnológica que incorporaron puede sostener el desarrollo de esta economía en un contexto regulado. Porque hasta ahora lo que está en evaluación es que si esta economía de plataformas depende de la precariedad laboral o de la evasión fiscal. Yo quiero ser optimista respecto a este punto. Yo creo que hay una innovación tecnológica, determinados cambios, determinados detalles que pueden corresponderse con innovaciones regulatorias. Y la solución ante esto no es la prohibición, no es idear nuevas categorías laborales para adaptarse al planteo de la economía colaborativa, sino nuevas regulaciones que reparen, por ejemplo, en puntos como una mayor soberanía del tiempo de trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Perdón que me pasé con el tiempo. Muchas gracias, Juan, por la intervención. Previo a la finalización del encuentro, le voy a dar la palabra unos minutitos al doctor Mauricio Atzeni, investigador del CEIL. Esto está fuera del programa, pero viene a colación a la temática que estamos tomando. Y Mauricio, te doy la palabra unos minutos. Bueno, agradezco la organización. Y bueno, en realidad mi presencia acá es fundamentalmente para hacer algunos comentarios en relación un poco a las cosas que todos ustedes han dicho y que por ahí podrían a futuro abrir algún otro tipo de reflexión. Una cosa que me parece que es muy importante, pero que es ausente en todos los debates que se están dando sobre la economía de plataforma, es la ausencia del Estado. Un poco cuando Juan decía que hay una subclasificación de las empresas, obviamente esa subclasificación es una subclasificación que es algo que los Estados han permitido de forma más o menos relevante, pero que existen, que se han podido desarrollar en relación un poco a esta ausencia del Estado. Ausencia del Estado que también vemos en parte, capaz que en Argentina las cosas son un poco diferentes, pero las vemos en parte también en la falta de regulación, obviamente. Va de la mano de la misma cuestión. Y en relación un poco a la regulación también, un poco mirando hacia el pasado y a cómo se fueron regulando las relaciones laborales durante la historia del capitalismo, lo que también tendríamos que poner el foco es sobre las relaciones de fuerza. Entonces, la regulación
del trabajo se dio porque los trabajadores se organizaron, se constituyeron en sindicatos, en organizaciones de varios tipos, y pudieron pelear juntos para tener un sistema que lo pudiera proteger. Entonces, lo que también hoy vemos es una gran dificultad por parte de los trabajadores de poder, primero, hacerse visibles, y segundo, obviamente, a través de esa visibilidad, poder influenciar la regulación. Aunque hace poco hubo desarrollos importantes y hubo varios paros internacionales, en particular en América Latina, que creo que son importantes como dato para tener en consideración, porque frente a la ausencia de un Estado, o a la ausencia del Estado en sentido amplio, el hecho de que los trabajadores todos los días se organicen de una forma o de la otra, en forma más o menos manifiesta, se organizan simplemente, inclusive entre ellos todos los días, cuando arman su grupo de WhatsApp o su grupo de Facebook o su grupo de autoayuda, ¿no? Es una cosa que es importante. Y después, terminando un poco y enganchándome con lo que decía Juan, él tenía el optimismo de que efectivamente estábamos enfrente a una situación de innovación tecnológica que se podía y que se podía llegar a una regulación eficiente, digamos, bajo todos los aspectos, entre lo fiscal y lo del trabajo. También a veces uno piensa si nos encontramos no frente a una innovación, sino más bien a una involución tecnológica. Hay algunos historiadores que ahora están sosteniendo, por ejemplo, que es un retorno al capitalismo mercantil. El capitalismo mercantil era el capitalismo preindustrial, cuando fundamentalmente todavía las fábricas no existían y los capitalistas, que eran mercantes en ese momento, traían la materia prima para trabajar en casas particulares y iban a retirar esa materia prima terminada. Bueno, a veces uno se podría también preguntar si estas empresas que son intermediarias, utilizando la tecnología, pero efectivamente después son intermediarias en la distribución de mercancías, no sean los nuevos capitalistas y los mercantes de ese capitalismo mercantil preindustrial. Y entonces, si hoy efectivamente no nos encontramos en una etapa de capitalismo que no es innovadora, evolutiva, sino más bien involutiva. Pero estas son, digamos, un poco las preguntas que surgieron después de haberlo escuchado y que capaz que puedan completar un poco el panorama del debate sobre la plataforma y el capitalismo de plataforma. Muchas gracias, Mauricio, por tu intervención, y previamente dar la palabra a Mirta para que pueda hacer el cierre de la jornada. Me gustaría hacer una especie de raconto de algunas de las principales conclusiones o de las cuestiones que surgieron. El doctor Nefa nos comentó sobre el modelo de negocio, una cuestión más introductoria de no tener empleador, de no haber inspección, de esta caracterización de empresas transnacionales, sin la posibilidad de sindicalización o de otorgamiento de personería gremial, sin convenio colectivo, consecuentemente, y una de las frases del doctor, esto de la gestión de la fuerza de trabajo opaca, en la cual los trabajadores no pueden objetar decisiones de la empresa ni reclamar por sus derechos. Luego, en la exposición de la doctora Elba López Mourelo, a modo de respuesta de una de las preguntas que hacían, es un informe que estará disponible en breve en la OIT. Lo comento esto porque fue una de las consultas del chat. Pero nos pudo presentar a través de una metodología súper exhaustiva, que incluye además un capítulo sobre el COVID y la situación laboral en relación a ello, pero sobre todo algo bastante interesante, que es poder seguir la trayectoria laboral en el tiempo con esta metodología de panel,
de poder continuar con la misma muestra en parte, y algunas características ilustrativas sobre el segmento, que es fuertemente masculinizado entre algunas de esas características, la desmitificación de que la totalidad de los trabajadores son jóvenes. Esto es por extraer algunos de los principales datos que mencionó la doctora. Desmitificación de que no todos son jóvenes, hay un 36% que tiene más de 30 años, reconfirma el estudio la predominancia de trabajadores migrantes, más de un 76%, un porcentaje importante de trabajadores con estudios universitarios o superiores, porcentaje que en el caso de los migrantes asciende a 37%, extensas jornadas de trabajo de más de 8 horas, pero sobre todo, bueno, esta caracterización de que los trabajadores en un 50% trabajan todos los días, y un alto porcentaje de siniestros, con un 50% de trabajadores sin ART. El doctor Alves nos introdujo un poco sobre la situación brasilera, haciendo hincapié en la situación del sector de servicios más castigado históricamente, pero en esta fuerte foco en que el desaliento y la subutilización de la fuerza de trabajo es una característica de los últimos años del mercado de trabajo brasilero, en el cual se encuentran en esta situación más de un 30% de los trabajadores. Y finalmente, el doctor Ottaviano, haciendo un poco mención de la cuestión más normativa, que viene a completar el cuadro de lo que hace las economías de plataforma, hizo hincapié en este ranking de productividad que tienen los trabajadores y la posibilidad de una especie de innovación en materia de regulación que permite incorporar figuras como la posibilidad de desconectarse sin ser castigado, entre otras conclusiones. Le dejo la palabra a Mirta y les agradezco a todos por haber estado presentes. Muchas gracias a vos, Eugenia. Bueno, sobre todo quería agradecer tanto a Giovanni, a Juan, a Elba y a Julio por la presencia en diríamos, interesante historia que han hecho en relación a lo que pasa con el trabajo de las plataformas, y realmente toda la parte investigativa que se ha presentado en relación al tema. Bueno, yo además de agradecer y de saludarlos, decir, todos los conversatorios que tenemos están todos en la página de la asociación. Va a estar dentro de 2 días, es la página de AIDOEL, www.aidoel.org. Y además los quiero invitar a todos los presentes, que les agradezco a todos los que están también acá, diríamos, en este encuentro, al próximo conversatorio que vamos a tener el 20 de octubre a las 15 horas, y esos horarios son porque hay gente de España, que vamos a trabajar el tema de las tecnologías de la información en orientación educativa y laboral. Bueno, yo me despido y fundamentalmente quiero agradecer a Rodrigo, que es el técnico, pero que es un técnico que es psicólogo y es magíster, es un colega de todos nosotros de la asociación, pero siempre tengo que agradecer que gracias a él podemos hacer todos estos encuentros. Bueno, buenas tardes. Ay, Dios.